sé si es verdad eso de que nadie es profeta en su tierra. Probablemente él se pudiera haber ganado el premio Mario Vargas Llosa en Petare. Pero no se lo ganó en Petare, sino que vive en España. Ahorita me acompaña Rodrigo Blanco Calderón con su libro que se llama The Night. A nosotros los venezolanos este libro nos pega mucho. Y nos pega mucho porque tiene que ver con la crisis eléctrica de nuestro país. Mira, estoy despeinada, vale, ya va, espérate. Ajá, ahí estamos mejor. Tiene que ver con la crisis eléctrica de nuestro país. Quienes todavía tenemos afectos, quienes todavía tenemos nuestra gente en Venezuela, sabemos lo que sufren con el tema de la electricidad, entre un montón de otros sufrimientos. Pero me encanta tenerlo aquí, es un hombre bastante joven. Generalmente este tipo de cosas le escriben más los periodistas y menos los escritores, pero vamos a descubrir cómo es que él llegó a este tema de electricidad, cómo fue que él llegó a todo este tema de reflejar un país en donde ya no está viviendo. Me encanta tenerte en mi video podcast de señoras mayores que sí leemos. Hola, ¿qué tal? No, yo contento de poder conversar contigo y con todas las personas que te siguen. ¿En Petare hubieras ganado el mismo premio o te ayudó el hecho de que vivieras en Europa? No sé, no creo que tenga que ver. De hecho, The Night fue una novela que yo escribí entre el año 2010 y 2013, cuando vivía precisamente en una época que vivía en la calle 15 de La Urbina, justo enfrente de Petare, ¿no? Así que más bien... Fíjate, yo no sabía que tú eras de La Urbina y me quedó de perla lo de Petare, quedó como que si hubiera investigado esa parte. No, en realidad yo soy de La Pastor, esa es mi cuna de nacimiento y hasta la adolescencia, pero en esa época que escribí la novela me tocó vivir 5 años enfrente de Petare, así que la novela se nutrió mucho de la vivencia de esa violencia y esa precariedad que ha marcado la vida de los venezolanos en los últimos años y que está muy atravesada por la inseguridad del día a día que a mí me tocó vivirla como ciudadano caraqueño peatón en esa zona, así que más bien gracias a que yo quizás viví en esa época cerca de Petare, pude captar algunas atmósferas particulares del libro que afortunadamente ha logrado conectar con lectores que no son únicamente venezolanos. Fíjate que yo me pongo a pensar en tu libro y cuando estaba hojeando tu libro, no lo he leído todo, leí unas primeras páginas antes de hacer esta entrevista, pero yo no digo mentira. ¿Y para qué te voy a decir? Ay, yo me lo leí todo y en la página 45, es mentira. Yo hice una averiguación, yo leí unos resúmenes, leí algunas páginas de tu libro, pero prometo hacerlo porque me engancha. ¿Te gustaron los resúmenes? Sí, me gustaron los resúmenes. Me engancha tu historia, pero me llama profundamente la atención porque este tipo de cosas generalmente la escriben periodistas prestados a la literatura. En tu caso, tú no eres un periodista, entonces, ¿cómo es que tú tomas esa realidad para hacer una novela como The Night? Bueno, fíjate que en realidad todo lo que tiene que ver con la crisis energética, esa zona de oscuridad en la que entra el país a partir de la declaración de la crisis energética en el año 2010, es el modo en que arranca la novela, es el marco del presente narrativo, pero a partir de ahí la novela, cuando la leas verás que entronca con una cantidad de historias, épocas y personajes que van más allá de eso, ¿no? Digamos que yo llego a este tema por vivencias propias y por observaciones de lo que yo sentía que estaba pasando en la ciudad, de cómo había cambiado la ciudad con esta declaración de la crisis energética. Yo sentí que Venezuela había cruzado una especie de umbral desde una situación muy difícil a una situación que iba a convertirse verdaderamente catastrófica, ¿no? Y lamentablemente creo que si algún acierto tiene mi libro, quizás sea el captar la importancia de ese momento, de ese giro hacia lo que yo llamo, utilizando un título de Conrad, esa zona de sombra en la cual entró el país y en la que todavía está.
Tiene futuro, la electricidad, tiene futuro en nuestro país. Estamos ante Cuba 2 verdaderamente, o tú tienes, aunque sea un poquito de confianza en que en algún momento verdaderamente sí puede haber un cambio. Bueno, yo la verdad soy bastante pesimista. Yo a principios de este año tenía, Como todos. como todos, una esperanza de que finalmente se iba a propiciar el quiebre de los grupos de poder que tienen montada la dictadura en Venezuela, y ha sido duro comprender que el monstruo es mucho más fuerte, más grande, con más tentáculos y conexiones de lo que uno inocentemente pensaba. Y la verdad soy bastante pesimista, no solo por una cuestión de que el cambio se vaya o no a dar en un tiempo relativamente corto, ¿no?, que es lo que creo que todos quisiéramos, sino porque ya el daño Es demasiado está hecho. profundo. Ya el daño es demasiado profundo, ya murieron demasiadas personas, siguen muriendo día a día demasiadas personas, mientras las élites políticas viven en una dimensión aparte. Entonces, obviamente es mejor que cambie la situación y vuelva a la democracia, yo a veces pienso que eso va a pasar, pero igual ya hay un saldo de tragedia que nada lo va a resarcir, ¿no? Entonces, ¿Tienes afectos todavía en Venezuela? por supuesto, tengo la mayor parte de mi familia sigue viviendo en Venezuela y sigue resistiendo y sigue pasando las mismas. Cuando vas, ¿has ido último? Tengo 3 años sin ir. La última vez fue en el diciembre de 2016. Que no era el país que tenemos ahorita. En el No. 2016 era un país Es que- horrible, pero que no era la catástrofe que tenemos ahora en Es que es 2019. así, cuando me tocó irme yo sentía que ya yo no daba más en mi relación con la cotidianidad del país, y apenas un año después fui y me tocó ver a familiares, amigos muy delgados, producto del hambre que se está pasando allá, en apenas un año, y no me quiero imaginar Lo que es hoy lo en que día. es hoy en día de verlo directamente, porque por información lo sé. Tanto como en las películas, en los libros, tenemos que esa no es la palabra, valernos, esa sí es la palabra. Tenemos que valernos de la realidad que estamos viviendo para poner a Venezuela en la lupa, o hay algún todavía resquicio de poder hablar de una tierra de 7 estrellas, de una tierra linda, de la mejor gente del mundo. Porque es que vemos que tanto en las películas como en la literatura siempre se destaca esa parte fea, esa parte dolorosa. Bueno, en mi caso, yo publiqué mi primer libro en 2005, y ya desde ese momento mis cuentos, mi narrativa estaba muy imbuida en personajes que viven en una ciudad como la Caracas del siglo XXI, de una profunda violencia y decadencia, ¿no? Para mí la literatura es esencialmente trágica, en el sentido de que narra situaciones de agonía, de dolor y de transformación, que pueden ser en cualquier término que lo quieras ver, ¿no? Y digamos que si yo tenía alguna posibilidad de escribir zafándome un poco de lo que ha significado esta transformación total del país, quedó descartada con todo lo que ha sucedido estos años. Es decir, se me hace bastante difícil escribir historias que, si pasan por Venezuela de alguna manera, no lo hagan con la conciencia de que estos no personajes refleje esa situación. están atravesando un país que en unos términos desapareció. O sea, territorialmente existe, su gente todavía existe, culturalmente muchas cosas existen y van a sobrevivir a esta tempestad, pero en muchos otros sentidos el país en el que todos nosotros nacimos y crecimos ya no existe. Y yo creo que lo que yo escribo en los próximos años está condenado a tratar de recorrer esa experiencia de sentir que estás expatriado en un sentido muy, muy profundo. Y fíjate que además, pregunto, pudiera ser también una oportunidad de mostrarle a esos hijos nuestros que han tenido que vivir en otros países, que han emigrado muy chiquitos, que no tienen tantos recuerdos como podemos tener nosotros, es mostrarle esa realidad de lo que es nuestro país y de lo que se vive en nuestro país, es acercarlos de alguna manera a lo que somos.
Sí, yo no sé si la literatura tenga que tener como algunas funciones programadas, pero en todo caso, yo creo que a todos nos toca un ejercicio. Toca ese ejercicio. Yo creo que más allá de lo que hagamos cada quien como trabajo, periodistas, escritores, ingenieros, lo que sea, todos sí tenemos como una especie de responsabilidad con respecto a la memoria de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo, porque nosotros tenemos que transmitir no solo, y ahí conecto con lo que decías antes, no solo con todo lo que nos ha pasado, sino con lo que éramos en algún momento, porque me ha tocado hablar con muchos periodistas que me hablan de que Caracas siempre ha sido una ciudad violenta. Yo le digo, no, Caracas era muy violenta incluso antes de la llegada del chavismo, obviamente, pero durante varias décadas Caracas y Venezuela fue una especie de paraíso para no solo los venezolanos, sino para muchos inmigrantes de otros lugares del mundo que buscaban allí refugio, el mismo refugio que nosotros estamos buscando ahora en otros países. Entonces, yo por lo menos lo asumo como una responsabilidad en mi entorno laboral o familiar de tratar de ser lo más fiel a la verdad que uno conoció, ¿no? Porque, los regímenes políticos dictatoriales lo que hacen primero es borrarnos la memoria, borrarnos nuestro pasado. Exactamente, y lamentablemente en la Venezuela donde tú naciste, donde yo nací, en La Pastora donde tú naciste, pero o viviste muchos años, y yo estudié, porque yo soy del Agustiniano San Judas Tadeo en la Puerta de Caracas, ya no es un país que ya no está. Y somos unos verdaderos expatriados, y lo conversaba hace unos momentos con Julia Navarro, porque le decía, nosotros no tenemos dónde volver. Yo no tengo dónde volver, ya yo no tengo país a dónde ir. Yo soy perseguida en mi país y yo no podría volver, salvo que verdaderamente haya un cambio. Entonces, es triste, pero es lo que nos ha tocado. ¿Con qué vienes? Mira, ¿qué nos traes ahora? Más allá de la electricidad. Ahora con el agua. No, todos los elementos, no. El año que viene, en mayo del año que viene, con Alfaguara, sale mi segunda novela, que nuevamente, a partir de una situación del presente venezolano, activa un relato que tiene que ver más bien con un corte familiar, de relaciones personales, pero el contexto país de esta nueva novela tiene que ver con un efecto colateral de la emigración masiva que hemos vivido, que ha sido el abandono de perros en Venezuela. Ay, es una situación verdaderamente dramática, de la gente que se ha tenido que ir y que abandona a sus animales a su suerte, con una impiedad total, ¿no? Y para mí esa ha sido como una imagen también de lo que ha pasado en la sociedad venezolana, ya no únicamente culpando a los responsables políticos de lo que nos pasó, sino cómo nosotros mismos también nos hemos envilecido como sociedad al fallarle, ¿no? a seres tan desprotegidos como pueden ser los perros. Que además también pasa con los viejitos. Hemos leído un montón de noticias de viejitos que dejan en una plaza y la gente se va con dos maletas. Sí, totalmente. Entonces, si eres capaz de dejar un viejito, eres capaz de dejar un animal. ¿Qué ha pasado contigo, ¿no? Sí, exacto. Es una imagen que tú la puedes trasladar a cualquier sector vulnerable de la sociedad, y donde a veces tú ves que pasan estas cosas. La novela también no es del todo pesimista. También yo trato, y no me lo programé, sino surgió así, de rescatar momentos de cotidianidad donde tú ves también que hay solidaridad, hay resistencia, ¿no? Hay empatía también. Entonces la novela se mueve mucho en esos ánimos, y esencialmente creo que es muy distinta a The Night, tanto en sus temas como en sus recursos, y bueno, sale el año que viene. Mira, ¿cuáles son las palabras que más extrañas en Málaga? Por ejemplo, decir cotufa o pedir un pan canilla. Me pasa todo el tiempo, porque yo antes viví 3 años en París y bueno, no tenía que negociar con el español. Exacto. Pero lo veo como, no me hace falta, sino que es como divertido, ¿no? Es como, trato de a veces encontrar, me pasó buscando en el automercado galletas de soda. Allá no saben qué es eso, en España no les dicen así, les dicen crackers, y bueno, fue todo un proceso hasta encontrar la palabra de las galletas. Yo quiero una club social, señor, me da una club social, tal cual.
pero es divertido porque además los andaluces son muy abiertos y lo veo de forma divertida, ¿no? Más bien voy ampliando mi vocabulario. Ya no podemos esperar a leer su próxima novela, de momento, The Night.